Egresado de la licenciatura de Economía del ITAM, fue reconocido como el mejor estudiante de su generación, lo que le ayudó a recibir su primera oportunidad laboral en la Secretaría de Hacienda. Su gusto por convivir con las nuevas generaciones lo motivó a ejercer la docencia con la responsabilidad de formar estudiantes de excelencia que se conviertan en grandes profesionistas. Hoy platicaremos en corto con Arturo Fernández Pérez, hombre comprometido con la educación y rector del Instituto Tecnológico Autónomo de México. Acompáñeme a conocerlo. Arturo Manuel Fernández Pérez nació en la Ciudad de México el 27 de octubre de 1953. Estudió la licenciatura en Economía en el Instituto Tecnológico Autónomo de México y cuenta con una maestría y doctorado en la misma área por la Universidad de Chicago. A solo 4 años de haber concluido su carrera, Fernández Pérez inició su trayectoria académica como profesor de tiempo parcial en el ITAM. 3 años más tarde, en 1983, fue nombrado jefe del Departamento Académico de Economía. En la misma institución, ha desempeñado otros puestos como director de programas de licenciatura y maestría en Economía y director académico de Economía, Derecho y Ciencias Sociales. En 1978, incursionó en el sector público como director de Política de Impuestos Directos en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, donde también fungió como asesor del director general de Política de Ingresos y asesor del subsecretario de Ingresos. En 1989 comenzó a trabajar en la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial como coordinador general del Programa de Desregulación Económica y un año más tarde fue nombrado coordinador de asesores del titular de la dependencia. Es miembro del Consejo de Administración de importantes empresas como Palacio de Hierro, FEMSA, Industrias Peñoles y Valores Mexicanos, Casa de Bolsa, entre otras. Desde 1992 es el rector del Instituto Tecnológico Autónomo de México. Es un orgullo, un gran privilegio y también una gran responsabilidad. Una gran responsabilidad porque formar y educar a los jóvenes es una de las labores más importantes que puede hacer que hay en una sociedad. Sabemos que de la manera que formemos y eduquemos a nuestros jóvenes, eso va a tener un impacto significativo en el futuro del país. La crisis e incertidumbre generada por la guerra civil obligó a los padres de Arturo Fernández a abandonar España cuando eran muy jóvenes. A pesar de llegar a un país nuevo y no contar con estudios, la pareja logró sacar adelante a toda una familia a partir de la cultura del esfuerzo. Mis padres no tuvieron acceso a la educación superior, son 2 inmigrantes españoles. Mi padre incluso nada más terminó la tercero de primaria, vivía en un pueblo, en una zona rural, en el norte de España. Mi mamá sí tuvo educación secundaria, pero la situación económica en España era dificilísima y política, y además con motivo de la guerra civil, pues que España fue devastada, la situación era terrible, entonces tuvieron que emigrar y ellos siempre pensaban que, gente muy trabajadora, siempre pensaron que era muy importante la educación de sus hijos, que esa era la clave. Entonces pusieron todo su empeño, todos sus sacrificios personales para que sus 5 hijos se educaran. Todos son profesionistas y tenemos 3 que son contadores públicos, un economista y yo economista. Fui al Colegio México y tuve profesores muy buenos, inspiradores, que me mostraron cuál era el camino, digamos, para una buena educación y una buena formación, y unos padres que, aunque no tuvieron educación superior, ponían un gran empeño e importancia en que nos educáramos bien, ¿no? O sea, yo tuve una abuela que a los 4 años ya me enseñó a leer, escribir, sumar, restar y multiplicar, antes de entrar a kinder, ¿no? Pero porque ellos consideraban que era importantísimo educarnos, porque ellos no tuvieron la oportunidad de educarse en España. Ellos se tuvieron que educar ya de adultos. Trabajaba los sábados y en vacaciones, no tenía vacaciones. Mis padres siempre, mi madre, mi abuela, desde niños nos despertaba los domingos a las 6 de la mañana para ir a misa de 6:30. Entonces, abuelita, por favor, es domingo, 6:30, ¿no? Son 6 de la mañana.
la ociosidad es la madre de todos los vicios, así que levántense, vámonos a trabajar, nada que dormir, ¿no? Entonces también en mi familia hubo una cultura de esfuerzo, de trabajo duro, de no, digamos, de alejarse del ocio. Claro. Y de estar ocupados y trabajando duro. Entonces creo que eso fue para mí muy importante, ¿no? en mi educación y formación. ¿Cómo se interesó usted por la economía? Me interesé también por un curso en tercero de preparatoria sobre problemas sociales, y ahí descubrí que la economía era una disciplina fundamental para poder entender y resolver los problemas sociales y económicos de una nación. La economía es una disciplina muy formativa, digamos, tiene un fuerte elemento cuantitativo, tiene que estudiar muchas matemáticas y estadística, tiene que estudiar historia y tiene que estudiar teoría económica. Entonces es una formación muy sólida que después les permite trabajar en muy diversas cosas. Claro. Pueden dedicarse a las finanzas o al sector público, a la empresa. Digo, realmente abre un horizonte muy grande de formación. Durante su paso por la administración pública, Arturo Fernández contribuyó al desarrollo de la política financiera y el comercio exterior de México, así como a la implementación de estrategias de regulación para el crecimiento económico del país. En el sector público fui director de política de impuestos en la Secretaría de Hacienda y después me vine al ITAM como director de la División de Economía. Ahí escribí varias cosas, hice trabajo sobre finanzas públicas, acompañé varias misiones del Fondo Monetario Internacional de materia fiscal en toda América Latina durante la década de los 80, y en el año 88 se me invitó a coordinar el programa de desregulación económica en la Secretaría de Economía y Fomento Industrial, donde, con Jaime Serra, donde tuve la oportunidad de muchas de las ideas e investigaciones que habíamos hecho aquí en el ITAM, de cómo modernizar la economía, de cómo transformar todo el sistema regulatorio que normaba la actividad económica para que pudiese el país desarrollarse. Tuvimos una oportunidad enorme donde por esta oficina que yo coordiné, pues se pudieron cambiar más de 50 leyes y reglamentos en 4 años, que realmente permitieron la liberación de muchísimos sectores de actividad económica y que fueron una fuente de crecimiento para el país. Durante algunos años di clase de Economía 1, o sea, en el primer semestre. Y es emocionante ver la transformación de un joven solo en un curso, en un periodo de 5 meses. O sea, es impresionante. El primer día de clase llegan los jóvenes de tercero de prepa, medio perdidos, totalmente distraídos. Empiezo a hablar de la demanda y la oferta. Maestro, ¿la oferta qué es? ¿Una barata? No. O sea, ni siquiera con una falta de conocimiento del lenguaje, de conceptos, casi niños, y un semestre es suficiente para ver al final lo que pueden aprender, cómo pueden madurar, cómo pueden, también con una serie de cursos aquí les damos sobre la civilización contemporánea, historia de las ideas de Occidente, cómo en un semestre esos jóvenes son diferentes, cómo se empiezan a interesar por los problemas del mundo, de la sociedad, empiezan a asumir responsabilidad, adquieren una ansia por aprender más porque se dan cuenta del poder del conocimiento. Entonces yo realmente he disfrutado y disfruto el poder transformador de la educación, porque yo pienso que la educación no solamente es la transmisión de conocimientos, sino también es la transmisión de la cultura, la transmisión de los valores. Para el rector del Instituto Tecnológico Autónomo de México, la calidad de la educación que imparten es lo más importante. Por ello, 95% de los profesores cuentan con estudios de posgrado como garantía de su profesionalización. A pesar de reconocer grandes avances en materia económica, política y social, Arturo Fernández afirma que México aún tiene grandes pendientes y retos que resolver, para lo cual, dice, es necesaria la participación y compromiso ciudadanos. Yo no creo en un gobierno que da dádivas, que da subsidios, que quiere, apaciguar la pobreza y el hambre con regalos.
eso no sirve, eso no cambia el destino del país. O sea, el destino del país se cambia cuando el gobierno se propone darle las mejores oportunidades educativas a los niños más necesitados del país. Ellos deberían aprender computación, inglés, y deberían tener los mejores maestros del país. Esa es la forma de cambiar el balance y cambiar la desigualdad de México. Creo que México ha progresado muchísimo en los últimos 30 años. O sea, si uno ve todas las cifras económicas, ingreso per cápita, escolaridad, morbilidad, esperanza de vida, número de lavadoras, televisores por casa, acceso a agua potable, bueno, todos esos indicadores han mejorado de una manera extraordinaria en los últimos 30 años, pero extraordinaria. Y realmente, como comentábamos, como que esto no se aprecia lo suficiente en términos de la opinión pública, en parte porque la lucha política pues también ha llevado a demeritar lo que hacen unos políticos y los que hacen otros, ¿no? Eso por un lado también, digamos, crea un ambiente confuso para la población. Hay una lucha política, ¿no? Entonces el político de oposición pues quiere decir que los que estuvieron antes o están gobernando pues lo hicieron muy mal y lo están haciendo muy mal para ir a ganar la elección. Entonces ese es un tema, ¿no? El otro tema es que no ha habido, digamos, equidad en que todos hayan obtenido los beneficios de ese progreso desarrollo. O sea, vemos en el país todavía hay zonas marginadas muy pobres en el país que pues siguen igual que hace 50 años. Y en parte también que los políticos en ese proceso de lucha política ofrecen cosas que no se pueden dar, crean expectativas que no son posibles conseguir y crean frustración, ¿no? O sea, los políticos ofrecen cosas de forma muy irresponsable muchas veces que después no se cumplen y por tanto generan esa frustración, ¿no? Entre lo que yo esperaba y lo que se consiguió, ¿no? Aunque lo que se haya conseguido ha sido muy bueno, pues ya no se valora porque la persona tiene una expectativa muy superior, ¿no? Y en el caso de la desigualdad, sí creo que es un tema de, digamos, de tensión social, de frustración que debe atenderse, ¿no? Debe atenderse porque el desarrollo pues debe alcanzar a todos. Sí hay zonas rurales en todo lo que es el, digamos, el altiplano mexicano y todo el Bajío, donde claramente ha habido un desarrollo muy amplio que ha llegado a los sectores rurales, pero tenemos Oaxaca, Guerrero, Chiapas, donde realmente no hemos visto ese proceso de desarrollo. Arturo Fernández está convencido de que la única vía para reducir las desigualdades y favorecer el desarrollo de la población es a través de la educación de calidad, la cual debe priorizarse en las regiones más vulnerables del país. Tenemos que darle a las personas de menores ingresos, a los niños de menores ingresos, las mejores oportunidades educativas para poder balancear a esta sociedad y no permitir que estas brechas pues, se amplíen, precisamente porque los niños más pobres en las zonas más remotas son los que menos oportunidades tienen de una educación de calidad. Y por eso yo creo que la reforma educativa me pareció fundamental. O sea, yo estoy totalmente de acuerdo con esta reforma educativa. Es un primer paso porque hay que meterle todo. Y hay que romper paradigmas, hay que romper privilegios y hay que hacer las cosas con excelencia. México gasta mucho en educación, más de 6% del Producto Interno Bruto, es un porcentaje similar a los países de la OCDE, pero no lo estamos gastando, no lo hemos gastado en el pasado de forma correcta, hemos dado privilegios y concesiones indebidas a grupos gremiales y no gremiales, y eso pues, ha atrasado la educación y ha perjudicado precisamente a los más pobres de este país. O sea, la educación tiene que capacitar a esos niños a ser profesionistas y poder tener una mejor educación que los hijos de
de las clases más pudientes del país. Los profesores y los alumnos son el centro de la educación. Los edificios, todo lo demás es periférico y ayuda, pero la clave es tener un buen profesor en cada salón de clases. Eso es importantísimo. Y yo creo que México debe dar el paso para que los profesores de educación primaria tengan licenciatura, sean ingenieros o sean licenciados, y el sistema de normales fue un programa que se hizo en los años 20 para poder, digamos, llevar educación a las zonas rurales, y fue un programa emergente, pero nos quedamos con él. Y en realidad, hoy deberíamos tener profesores mínimo con licenciatura dando clase a los niños de primaria. Y debemos hacer todos los esfuerzos económicos y políticos para que haya profesores de excelencia en los salones de clase, que obviamente dominen el material, que se olviden de los sistemas de memorización, que enseñen a pensar a los niños, a dialogar, a leer y entender los textos, a discutirlos con los otros niños. Necesitamos profesores que inspiren a los niños, que sean modelos de conducta, modelos a seguir, que ese niño vea en el maestro a alguien que sea una brújula para dirigir su destino, ¿no? En casi 4 décadas de labor docente en el ITAM, Arturo Fernández ha contribuido en la formación de alumnos que hoy son líderes públicos, como el expresidente de México, Felipe Calderón, los secretarios José Antonio Meade y Luis Videgaray, y el senador Ernesto Cordero, por mencionar algunos. Para el economista, la globalización en los últimos 30 años ha reducido la miseria en el mundo como nunca antes se había visto. Sin embargo, considera que esta transformación no ha sido asimilada en todas las naciones. Estamos viendo en un mundo que a mí me provoca terror, ¿no? De que lo que ya habíamos logrado como humanidad lo estamos perdiendo a una velocidad impresionante. Hubo varias generaciones en el siglo XX que vivieron los horrores de la guerra. La Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, en México la Revolución Mexicana, la Guerra Cristera. Vimos los horrores de Stalin en Rusia, de Mao en China, en fin, de todos esos líderes. Y toda esa generación vivió los horrores de la xenofobia, del racismo, de todas esas, de los gobiernos autoritarios y dictatoriales, de la represión. Y gracias a esa experiencia humana y de sufrimiento surgió pues una humanidad, digamos, más cercana a los valores que debe tener una civilización, ¿no? De respeto a los demás, de no discriminación. Y creo que esa generación de la década de los años 50, 60, 70, 80, esa generación, digamos, sofisticó muchísimo la protección de esos valores fundamentales para la civilización. Digo, realmente si un político hacía un comentario sexista o homofóbico o xenofóbico, automáticamente era, digamos, arrastrado por los medios de comunicación y los votantes, y el tipo estaba fuera. O sea, era inaceptable. Y probablemente lo que ha ocurrido ahora es que debido a estos beneficios de la paz y la prosperidad que vivió el mundo después de la Segunda Guerra Mundial y de la caída del muro de Berlín y de la destrucción de la Unión Soviética, pues todas estas nuevas generaciones no han vivido eso. Claro. Y no saben lo que es el valor de la libertad, la justicia, claro, la convivencia pacífica, el respeto a los demás. De alguna manera, el no haber tenido esa experiencia de la guerra, a lo mejor la generación, digamos, los baby boomers, digamos, de los años 50, 60, no lograron transmitir esas experiencias dolorosas de las guerras, del totalitarismo, a las siguientes generaciones para que aprendieran y que estuvieran conscientes de los riesgos que significa el no tener firme los valores de la civilización, ¿no? O sea, yo creo que hemos perdido la transmisión de esas ideas, ¿no? ¿Por qué? Porque esas nuevas generaciones no han entendido el valor de la convivencia social, claro, del respeto a los demás,
de la defensa que tenemos que hacer de la libertad, de la importancia de respetar las opiniones y las preferencias de otras personas, de la tolerancia de la vida civilizada, ¿no? Entonces ahora los políticos se atreven a decir cosas que son bárbaras, ¿no? Digo, Donald Trump en los Estados Unidos, Le Pen en Francia, todos los movimientos también ahora nacionalistas que están surgiendo en Alemania, digamos lo que pasó en el Reino Unido y lo que está ahorita pasando inclusive en países como Hungría, todo el bloque oriental europeo, Polonia, ¿no? Polonia, es el reto de preservar los valores de la civilización. Así lo veo, preservar los valores básicos de la civilización que permiten una convivencia social pacífica y provechosa. Y si los perdemos, bueno, pues cualquier cosa puede pasar, puede haber guerras, puede haber regímenes totalitarios, podemos tener cualquier cosa. Así que creo que es un momento muy importante de reflexión donde la gente pensante en nuestro país tenemos que contribuir, ¿no? a orientar a los demás y a tomar el destino en nuestras manos. Tenemos que educar a los niños y jóvenes para que puedan ser exitosos en esta nueva civilización tecnológica. O sea, esa es la clave. Tenemos que darles las herramientas educativas, formativas, para que ellos puedan realmente beneficiarse, prosperar en esta nueva civilización. Eso es clave. O sea, tienen que saber computación, inglés, matemáticas, entender lo que es un algoritmo, a usar máquinas y herramientas digitales. O sea, tenemos que prepararlos para que ellos realmente puedan cachar estos beneficios para ellos y sus familias. Es un reto para los profesores. Tienen que competir contra todos los distractores que hay y por eso nos obliga a las instituciones de educación a formar a nuestros maestros para que puedan tener un enfoque, digamos, que sea atractivo para estos jóvenes que tienen otra forma de ver el mundo y que usan sus teléfonos celulares con una facilidad impresionante, ¿no? Entonces tenemos que montarnos en ese cambio tecnológico y ser atractivos para los alumnos. Tenemos que retarlos intelectualmente. Los niños y jóvenes tienen que sentir que ahí delante está un profesor que los empuja a llegar más lejos, que los reta intelectualmente, que los hace pensar, que les mueve el tapete, ¿no? Y ya no puede ser el profesor que viene a leer un texto, que viene a repetir un curso, que lo repite todos los años igualito, que obliga a memorizar las cosas a los alumnos. Eso ya no sirve. Esa educación no sirve para nada. O sea, tenemos que enseñar a los alumnos a pensar. Y cuando a los alumnos se les pone a pensar, los alumnos también reaccionan y se interesan, porque empiezan a descubrir el potencial de su propio intelecto y que son capaces de formular, digamos, ideas, expresarlas a sus compañeros, discutirlas, pensar, resolver problemas. Entonces tenemos que modificar todo el enfoque educativo para poder realmente ser efectivos en nuestra labor educativa y a la vez atraer la atención y el enfoque de los estudiantes. Bueno, pues es el reto de transmitirle a los estudiantes todos los conocimientos que necesitan para poder ser exitosos en este nuevo mundo. Pero por otra parte, también fortalecer sus valores y su sentido de responsabilidad. Es decir, oye, o sea, tú estás aquí estudiando y tú eres corresponsable del futuro de México. Eres corresponsable de la civilización en que vivimos. O sea, tú no puedes nadar de muertito, ni solamente ver por ti. O sea, vives en sociedad. Y ni la política se la debemos dejar solo a los políticos. O sea, cada uno de ustedes, cada joven, tiene que ejercer sus derechos ciudadanos y tomar y asumir la cuota de responsabilidad que nos corresponde. O sea, tenemos que ser ciudadanos muchísimo más enérgicos, más involucrados, más responsables de lo que pase. O sea, no podemos simplemente vivir culpando al gobierno, culpando a los políticos. No, no, no. Los políticos son los que hemos elegido y los que tenemos. Entonces, somos nosotros los culpables de tener los políticos que tenemos. Entonces, es nuestra responsabilidad el cambiar
a los políticos. Bueno, pues entonces pongámonos finos y exijamos que los políticos realmente se comporten con toda responsabilidad, honestidad y sentido de patriotismo verdadero, de luchar por los intereses de México. Ya sea desde el ejercicio público, en el ámbito empresarial o en el sector educativo, Arturo Fernández ve su trabajo como un privilegio y una responsabilidad para ayudar a construir una mejor sociedad donde las oportunidades de desarrollo estén al alcance de todos. Agradezco su atención y lo invito a que nos acompañe en otra emisión de En Corto para conocer a más personajes que con su trabajo ayudan a mover a México.